Jóvenes, buenas tardes. Les saluda el profesor Centeno. El día de hoy vamos a analizar un tema llamado caída libre y para eso vamos a necesitar que me atienda con una información que se le va a emitir. Bien, entonces, para trabajar con lo que es caída libre, vamos a proyectar un pequeño video en donde usted va a observar cuál es la importancia de conocer y de cómo saber la forma de investigar las situaciones de lo que pasa en nuestro alrededor, principalmente en la caída libre. Vamos a ver el siguiente Hoy te video. impactarás con uno de los experimentos más sorprendentes que se han hecho y podemos apostar a que el resultado será inesperado. Todos hemos escuchado algo acerca de la caída libre, ya sea por la escuela o por películas, pero el día de hoy llevaremos este concepto a otro nivel. La caída libre la experimentamos todos los días. Es tan simple como dejar caer un objeto y ver el efecto que resulta gracias a la gravedad. Como sabes, según el tipo de objeto y según su peso, forma y tamaño, caerá a una velocidad diferente al resto. Porque claramente no es lo mismo tirar una hoja de papel que tirar un martillo. ¿O sí lo es? Bueno, el día de hoy veremos cómo el físico Brian Cox pone a prueba esta teoría y para ello se realizará este experimento en esta base especializada creada por la NASA. Te dejarán caer un par de plumas junto con una bola de boliche para ver cuál de los dos caerá primero. Puede que el resultado parezca evidente, pero créenos, no es así. Antes de ver esta prueba, coméntanos, ¿cuál de los dos caerá primero? La respuesta correcta recibirá un corazón. Atentos. Así es, tal y como se esperaba, la bola de boliche cayó primero. Al parecer era algo evidente, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si ahora eliminamos un pequeño factor como el aire? Para hacer esto, se necesitan alrededor de 3 horas para bombear fuera los 8,000 pies cúbicos de aire que hay en la cámara. Y una vez conseguido esto, tendremos algo muy parecido a las condiciones lunares, donde solamente la gravedad va a hacer efecto. Y nuevamente te preguntamos, ¿qué crees que pasará? ¿Caerán al mismo tiempo o nuevamente la bola de boliche va a caer primero? 4, 2, 1, release. Así es, este experimento es totalmente real. Ambos objetos caen a la misma velocidad. Increíble, al eliminar el aire ya no hay fuerza que los detenga. Simplemente son el resultado de la gravedad. Y curiosamente, esto es lo que pasaría en la Luna. Y de hecho, el astronauta David Scott, comandante de la misión Apolo 15, fue uno de los afortunados de experimentarlo en la propia Luna, dejando caer una pluma junto a un martillo. No olvides suscribirte si te ha gustado este video. Publicamos contenido muy interesante toda la semana. Déjanos un like y nos vemos la próxima. Bien, entonces como ustedes pudieron observar, jóvenes, prácticamente, como ustedes pudieron observar, entonces hay que tomar en cuenta la parte de lo que es, hay que tomar en cuenta la parte del vacío. Una cosa es que los cuerpos caigan, tomando en consideración el aire que está alrededor de todos nosotros, y otra cosa es que los cuerpos prácticamente viajen en el vacío. Para eso, entonces, vamos a iniciar la clase tomando en consideración que si trasladamos el movimiento de la caída libre a los ejes, tanto en el eje X como en el eje Y, nos vamos a dar cuenta que ese tipo de movimiento se lo hace en el eje Y. Entonces, a continuación vamos a tomar en consideración una información que usted necesita saber para realizar los ejercicios en su casa y para que usted pueda también desarrollar algún experimento dentro de su entorno. Continuamos aquí. Muy bien. Como les había dicho, entonces nuestra clase del día de hoy es la aceleración de la gravedad y la caída libre. Las ecuaciones de movimiento con nuestra aceleración nosotros tomamos en cuenta las siguientes. Estas ecuaciones que usted ve aquí son las de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? ¿Se acuerda? Posición final menos posición inicial, un medio de velocidad inicial más velocidad final por el tiempo. Entonces,
Todas estas ecuaciones son las que nosotros hemos manejado en lo que respecta al movimiento rectilíneo uniformemente variado, al movimiento acelerado o al movimiento retardado. Pero ¿qué pasa con estas ecuaciones? Estas ecuaciones, si nosotros damos o trasladamos el sistema de coordenadas en el eje Y, van a cambiar. Y va a cambiar en el simple hecho de que esa aceleración que nosotros estábamos analizando se va a llamar ahora gravedad. Porque en física nosotros tomamos en consideración que la aceleración de la gravedad es la fuerza con la que nosotros tenemos esa presión hacia el suelo. Y por ende nosotros lo relacionamos con una ecuación de movimiento. Aquí usted tiene un ejercicio en donde tiene que desarrollarlo en casa, tomando en cuenta el aprendizaje realizado en movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tiene que realizar también las gráficas que hemos visto anteriormente. Ahora, ¿quiénes fueron los que tomaron en cuenta lo que es la aceleración de la gravedad y la caída libre? Fue prácticamente Aristóteles y también fue Galileo, con el famoso experimento que ustedes vieron en el video anterior acerca de la cámara del vacío. Galileo fue el que hizo esa cámara de vacío, pero en ese tiempo no tenían esas máquinas con tanta tecnología, sino que él se inventó prácticamente una cámara de vacío y ahí pudo determinar la situación de lo que es la caída libre. Entonces, ¿por qué estamos hablando, tomando en consideración una controversia en la época de Aristóteles y el nombre específico en Galileo? Recuerde que en la época de Aristóteles no teníamos la parte de estudios científicos que nosotros ya lo tenemos en la actualidad. Entonces, en la era de Aristóteles se preguntaban por qué los cuerpos no caen al mismo instante, o qué pasa con el peso de un cuerpo, o qué pasa con los diferentes factores que hay en el entorno. Entonces, la pregunta se dice, si se suelta simultáneamente desde la misma altura una pluma y un martillo en el vacío, ¿qué llega primero? Obviamente, como ustedes vieron en el experimento, si es que no hay interferencia científica y todo se va en la normalidad, obviamente Aristóteles decía el martillo. Y Galileo decía que llegan juntos. ¿Pero por qué es eso? Porque nos dice Galileo y propone en su estudio de este tipo de movimiento que la naturaleza decide, es decir, la naturaleza toma en cuenta que al momento de que usted, teniendo una altura de vida, deja caer dos cuerpos de distinta masa, esos dos cuerpos prácticamente caen de acuerdo a lo que la naturaleza decida. Y ahí es cuando le dan la razón a Galileo Galilei y dicen que al momento que usted suelta los dos cuerpos caen al mismo tiempo. Aquí está el experimento que hizo prácticamente Galileo con un plano inclinado, que también se puede tomar en consideración en lo que es caída libre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al momento que hacen el experimento en el vacío, no se está cargando bien la imagen, para que usted tome en consideración. When man first flew to the moon in 1969, it created a wonderful opportunity to try out Galileo's Este experimento lo vimos en el video, ¿no? De ahí fue tomado. A hammer and feather were dropped simultaneously near the surface of the moon. Lo que quiere decirnos prácticamente es que al momento que llevaron ese experimento a la Luna, sin tomar en consideración la resistencia del aire, los dos cuerpos más o menos tienen o pesan igual. Y caen al piso. Entonces, ese es el experimento. Y aquí ya vimos prácticamente el video que nosotros estábamos revisando al principio de la clase. Eso fue en el 2 de agosto de 1971. Teníamos un valor que le da ya prácticamente, de acuerdo a los estudios realizados, el valor de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por eso decimos que es una aceleración también. Y dentro de eso, prácticamente en la Tierra, y como la Tierra es achatada en sus polos, obviamente la gravedad no es igual en toda la Tierra, porque depende del lugar donde nosotros estemos realizando el estudio de esa fuerza. Y como yo les decía anteriormente, esa gravedad es la fuerza que nos ejerce o que ejerce sobre nosotros para irnos al centro del planeta. Y por ende, y si usted hace la relación
de que si un cuerpo está realizando un movimiento hacia arriba o hacia abajo, y si hay una fuerza que nosotros tenemos que hace que todo nuestro peso esté siempre para abajo, vectorialmente entonces la aceleración de la gravedad va a tener un signo negativo, como usted puede ver. Pero la aceleración prácticamente cambia de acuerdo también a los planetas. Entonces nosotros tenemos aquí que en Mercurio la gravedad es de 2,8 metros por segundo al cuadrado, Marte 3,7 metros por segundo al cuadrado, Saturno 9,1 metros por segundo al cuadrado, y aquí tenemos Júpiter, la Luna y Neptuno. ¿Ya? Entonces la aceleración de un cuerpo en caída libre depende del lugar en el que se encuentra. A la izquierda tiene algunos valores aproximados de la gravedad, como yo he mencionado anteriormente. Pero ¿qué pasa? En la Tierra no es que la gravedad siempre va a ser 9,8, porque de acuerdo a los términos matemáticos utilizamos este tipo de término. Usted puede irse prácticamente al norte del planeta y la gravedad ahí va a ser un poco menor, 9,72. O va a llegar a un punto en que la gravedad sea 9,99. Por eso a veces nosotros tomamos en consideración en los cálculos que la gravedad también es de 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el objeto que cae libremente no se hace referencia a que el objeto se soltó desde el reposo. Es un objeto que se mueve con libertad bajo la influencia de la gravedad, sin importar su movimiento inicial. O sea, a veces nosotros tomamos en consideración que un cuerpo está en caída libre cuando escuchamos la expresión se deja caer. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lanzamos hacia arriba un objeto? Por la situación de la naturaleza y de la gravedad, va a llegar un momento en que también influya sin necesidad de toparlo y sin necesidad que esté en estado de reposo, influya la gravedad para que lo haga seguir yendo hacia abajo, hacia el centro del planeta. Como usted puede ver en la ilustración, podemos tener una velocidad mayor a 0, tanto al momento que sube, o también podemos lanzarlo hacia abajo, o también puede ser en una velocidad que esté igual a 0, es decir, en el estado de reposo. O bien podemos lanzarla hacia arriba, lanzarla hacia abajo, o dejarla caer en un estado de reposo. Todos estos objetos experimentan una aceleración hacia abajo, es decir, no tienen nada que ver al momento que lancemos hacia arriba o hacia abajo un objeto. La gravedad siempre va a estar dirigida hacia el centro del planeta, es decir, menos 9,8 y metros por segundo al cuadrado vectorialmente. ¿Ya? Entonces, la caída libre es común definir arriba como la dirección positiva y abajo como la dirección negativa. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? La letra Y se utiliza en los problemas de caída libre. Y con la letra Y nosotros establecemos una aceleración y la vamos a llamar gravedad. Esa letra Y es la altura, en otras palabras. La altura que sube el cuerpo o la altura en la que está descendiendo ese cuerpo. Entonces, este valor se utiliza en las ecuaciones de movimiento con aceleración constante, porque tomen en cuenta que la gravedad siempre va a tener ese mismo valor. Y el origen de muchas veces será el suelo. Ese es el origen, según los ejercicios que nosotros vayamos a hacer. ¿Qué pasa cuando el origen no es el suelo? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una situación de paracaidismo en caída libre, que ustedes han de haber visto. Se arroja a los paracaidistas fuera del avión y luego se salta tras de este. Recuperar el paracaídas. El récord que tiene una persona que cayó en ese tipo de movimiento es este señor que es Yasuhiro Kubo, que arrojó el paracaídas desde un avión a 3.000 metros de altura y lo alcanzó 50 segundos más tarde. A ver este señor. Ejercicio. Si no existiera roce, calcula la distancia que hubiera caído el paracaídas antes de ser alcanzado. Entonces, analizando la información que le estamos dando, usted tiene que realizar el siguiente ejercicio. Y si en realidad no existiese roce, ¿podría el paracaidista alcanzar el paracaídas? Toma en cuenta el experimento que nosotros vimos en el vacío y cuando no están en el vacío. Todo depende de las circunstancias en las que se encuentre. Si existen las condiciones físicas en donde intervenga el aire, el peso cuenta mucho. El peso de los cuerpos cuenta mucho para determinar cuál cae primero. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo. Una persona lanza una piedra hacia arriba desde el techo de un edificio con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Si el edificio tiene 50 metros de altura y la piedra no es agarrada por la persona cayendo hacia el suelo, calcule los siguientes datos de la piedra. Tiempo necesario, altura máxima, tiempo necesario para que la piedra regrese, la velocidad de la piedra en el instante de C, velocidad y posición de la piedra y el tiempo necesario para que la piedra llegue al suelo.
¿Ya? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que nosotros tomamos en consideración? Dos cuerpos soltados. Voy a hacer un pequeño break aquí, en esta parte, para que usted me entienda. Tome en consideración entonces, señor estudiante, que al momento que nosotros estamos en este movimiento de caída libre, la influencia de la gravedad hace que analicemos este movimiento en forma vertical y por ende, como el movimiento del cuerpo tiene una variación de velocidad tanto hacia arriba como hacia abajo, debemos utilizar las ecuaciones de movimiento rectilíneo variado, pero haciendo un cambio, haciendo el cambio en donde hay la aceleración, nosotros debemos poner ahora y trabajar con la gravedad. Obviamente, la gravedad cambia de signo dependiendo que si está subiendo o está bajando. Para terminar entonces de esta clase, estimados jóvenes, vamos a ver un resumen de lo que hemos visto el día de hoy para que usted pueda ya realizar los ejercicios tranquilamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto el día de hoy? Dos cuerpos soltados al mismo tiempo llegarán al suelo en el mismo tiempo si no existe roce, si no existe la situación del aire, si no existe ninguna influencia externa que hace que esos cuerpos se detengan poco a poco para que esta caída haga que los dos cuerpos se caigan de forma igual. Hágase en cuenta que usted está lanzando una piedra y usted está deteniendo una piedra hacia arriba, está deteniendo y deja caer otra piedra. Entonces, a ese factor de la mano que nosotros estamos diciendo, ese es el roce que nosotros decimos, ¿ya? Hay un valor de la aceleración de la gravedad que es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Aquí lo estoy tomando en cuenta como que fuera un valor absoluto, pero en realidad vectorialmente la gravedad es menos 9,8 y, perdón, J, no es I, J, quiero que me disculpen, es J, no es I por si acaso, menos 9,8 J metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué J? Porque estamos tomando en cuenta el eje de las Y. Caída libre, objeto que se mueve con libertad bajo la influencia de la gravedad. Eso podemos decir que es una definición sencilla de caída libre. Entonces, jóvenes, para la próxima clase nosotros vamos a hablar acerca del lanzamiento de proyectiles. Van a recibir estas diapositivas y por ende, dentro de estas diapositivas que existe la parte teórica, va a recibir también unos ejercicios para que lo puedan resolver. Entonces, jóvenes, para mí ha sido un honor haber compartido en estos pocos instantes con ustedes. Espero que se haya entendido la clase y estamos pendientes del avance. No se olvide que la siguiente semana estamos con lanzamiento de proyectiles, que prácticamente es la combinación de lo que es un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Entonces, ahí vamos a trabajar con movimientos rectilíneos y con lo que es caída libre también. Bien, jóvenes, cuídense mucho, pasen bien y ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta luego.